días, soy Marco Antonio Merino y bienvenidos a su programa El Cliente. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos en la Ciudad Blanca de Arequipa, en la sede principal del CADE 2024, donde entrevistaremos a varios ejecutivos y gente de la política nacional. Pero antes, vamos a nuestro tema del día. Nuestro tema del día tiene que ver con el CADE 2024, de la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro, es el lema. Un lema que nos lleva a reflexionar y que realmente es muy importante porque lo primero que se admite o se afirma es que estamos en una degradación política, en una degradación de valores, en una degradación de sociedad por la delincuencia y por una serie de elementos de corrupción. Estamos en un momento en la que el país se está degradando. La palabra degradación viene a disminuir una serie de facultades, una serie de avances que hemos tenido. Reconstruir nuestro futuro. ¿Cómo reconstruimos nuestro futuro? La única manera es hacerlo todos en conjunto. Acá Gonzalo Galdós, presidente de IPAE, comentaba que definitivamente la manera de reconstruir nuestro futuro es unirnos, unir el empresariado con la parte política gubernamental, unir el empresariado con todas las instituciones que definitivamente genera este país. Instituciones que hoy están degradadas. En antiguos programas hemos visto encuestas en que todas las instituciones del país están degradadas. Y cuando hablamos de degradadas, lo hablamos con cifras concretas. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, la policía, las instituciones, los jueces. Este CADE fundamentalmente admite que hay una degradación, pero que tenemos que reconstruir y ponernos en acción. Esa acción depende de todos nosotros. Esa acción depende definitivamente de todas las personas y todos los peruanos de buena voluntad. No depende solamente de un político o de un empresario o de las grandes empresas. Depende de toda la sociedad en conjunto, desde donde nos encontremos, desde el trabajo que tengamos. Necesitamos no degradarnos en valores, necesitamos no degradarnos en principios, necesitamos no degradarnos en moralidad, necesitamos desterrar la corrupción en el país y necesitamos tener instituciones sólidas, porque no hay cuerdas separadas. Si bien es cierto, nuestra macroeconomía ha mejorado y hay indicadores importantes, hoy por hoy, lamentablemente, no podemos reconstruir un futuro si es que estas cuerdas no se juntan, si no juntamos la política y el empresariado. Es muy importante para el país esta reunión del CADE Ejecutivos 2024. Van a haber una serie de ponencias, se va a hablar sobre la inteligencia artificial, se va a hablar sobre una serie de temas importantes para la actualidad. Pero también es muy importante que saliendo de esta reunión se tome acción, se tome compromisos y se genere un plan de acción. Con lo cual tengo la esperanza de que este CADE no sea solo una reunión, no sea una reunión de camaradería, no sea una reunión de grandes ejecutivos o de grandes empresarios o de grandes políticos que de alguna forma simplemente se reúnen una vez al año, sino que sea fundamentalmente una hoja de ruta, un compromiso hacia el futuro. Se nos viene un año electoral, se nos viene un año complicado, un año difícil. Esperemos que también desde el punto de vista de las elecciones y de los candidatos que se presenten, se mira al país a nivel de futuro, se miren los intereses del país y se dejen los intereses personales. De la degradación hacia la reconstrucción de nuestro futuro. Es un lema importante en este CADE 2024.
Distinguidos invitados, autoridades, representantes de la sociedad civil, líderes empresariales, miembros de la academia, apreciados representantes de los medios de comunicación. Es un honor darles la bienvenida a esta, la 62ª edición de CADE Ejecutivos, y es el escenario adecuado para dialogar sobre la reconstrucción del futuro de nuestra nación. Somos un país lleno de oportunidades, con emprendedores resilientes, empresas innovadoras y recursos que nos posibilitan ser una potencia regional. ¿Cómo garantizamos que el talento, la energía, emprendedor y los recursos no queden atrapados en las brechas de infraestructura, la falta de institucionalidad, un Estado ausente y la ausencia de visión compartida? Este CADE nos invita a un desafío monumental: pasar de la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro. Y para lograrlo debemos asumir la responsabilidad que nos toca. Nosotros nos propusimos construir confianza en Colombia. Entonces creamos los dos círculos: el vicioso del cual teníamos que salir y el virtuoso al cual teníamos que llegar. Si no se construye confianza inversionista, no se construye cohesión social. Fue una gran discusión mía con el presidente Chávez. Algún día me preguntó: Uribe, ¿usted cómo aprecia mi política social? Le dije: presidente, buena, nadie lo puede negar, pero esa política no le va a ser sostenible si usted acaba la empresa privada. Ahora seguimos en el CADE 2024, de la degradación a la reconstrucción de un futuro mejor para el país, con Juan Manuel Ostoja, que es gerente general de la UCIL, pero además también miembro del comité de directorio del CADE. Juan Manuel, bienvenido nuevamente al Cliente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. Este título reflexivo de la degradación, ¿tú cómo ves? Ahora se ha hablado mucho de que justamente lo que necesitamos es avanzar, que estamos en varios elementos de degradación, pero que tenemos que reconstruir y generar acción, no solamente que el CADE se convierta en una reunión social, sino que se convierta en algo que accione y que genere un plan para futuro. Definitivamente, después de 15, 20 años de crecimiento, con el esfuerzo de todos los peruanos, veíamos cómo en poco tiempo realmente fuimos perdiendo, cómo se debilitó la clase media, cómo estábamos retrocediendo todo lo avanzado, ¿no? Por lo tanto, definitivamente, el título es un título retador, pero lo que nos fuerza un poco como sociedad y desde el sector privado es a realizar ese punto de inflexión hacia adelante, ¿no? Como comentabas tú, efectivamente, el CADE aspira mucho más. Son más de 60 años en los cuales IPAE busca estos espacios en los cuales el sector empresarial, pero también de alguna manera la sociedad civil y el gobierno puedan encontrar estos puntos de encuentro. Al respecto, por ejemplo, algunos cambios, ¿no? Este día lunes realizamos una réplica del CADE Universitario. El CADE Universitario es un espacio que tiene más de 30 años en el cual, paralelo al CADE Ejecutivos, buscamos reunir a los mejores alumnos de universidades e institutos en espacios de reflexión y de acción. Tenemos un punto en el CADE Universitario que es construir democracia, valores de democracia. Es hacer ver a los jóvenes que sin democracia, si no fortalecemos la democracia y si no fortalecemos las instituciones democráticas, el futuro del Perú está en riesgo y el futuro de ellos está en riesgo. Hemos realizado entre estos 2 años más de casi 20 réplicas y justamente queríamos que la última réplica de este año se realice en Arequipa como una antesala al CADE, en el cual permitiese de alguna manera que estos jóvenes pudieran compartir con alguno de los empresarios ejecutivos que participaban del CADE Ejecutivo y ver un poco, compartir esta visión común que tenemos hacia el futuro del país. Muchas gracias, Juan Manuel, y un placer realmente tenerte acá en el programa El Cliente una vez más. Gracias, Manuel. Comentaba de alguna forma el expresidente Uribe, y decía que le sorprendía de alguna forma la estabilidad económica a pesar de toda esta degradación que tenemos en otros factores.
tú como economista, ¿realmente crees que esta solidez económica es sostenible en manera que nos degradamos en la política y en otros factores? Esta altísima tasa de rotación de autoridades impide que haya continuidad en políticas públicas en sectores que son claves como energía y minas, y lo mismo ocurre en muchos estamentos del Estado. Algo notorio de este CADE acá en Arequipa es la total ausencia de autoridades del Ejecutivo. El ministro de Economía acaba de cancelar su participación en CADE, y de ahí solamente tenemos al presidente del Banco Central, que no es del gobierno, es, digamos, una entidad autónoma, y muestra un diálogo de sordos, porque finalmente no hay el espacio que ha sido tradicional de CADE, de juntar al sector empresarial nacional con autoridades justamente para trabajar conjuntamente un derrotero que permita enfrentar los cuellos de botella y crecer más a través de la inversión privada, cosa que lamentablemente se está desaprovechando en esta edición del CADE. Ahora bien, 2025 va a ser un año electoral, un año complicado. ¿Tú sugerirías al gobierno un primer ministro más sólido? ¿Sugerirías cambio de gabinete por completo? ¿Sugerirías un cambio estructural? ¿O qué sugerirías? Es complejo porque yo creo que el problema está centrado en la figura de la presidenta, y se está pidiendo peras al olmo, porque la presidenta no ha mostrado dotes de líder en absoluto, y se nota que está incómoda, digamos, y no puede ni siquiera venir a Arequipa a un CADE porque probablemente tenga temor al rechazo que puede suscitar su presencia en esta región. Con esta política y con esta presidenta, con esta falta de liderazgo que tú mencionas, ¿qué hacer para reconstruir este futuro? Porque finalmente nosotros hemos crecido en agroindustria, tenemos crecimientos en el tema minero, pero hay proyectos que todavía pueden reactivarse más. Tenemos una balanza comercial positiva, ¿no? Y hay una serie de elementos que podrían impulsarnos a un crecimiento, pero es como crecer correr con un paracaídas que nos frena, ¿no? ¿Qué hacer ante una inacción, ante una inoperancia? ¿Qué le queda al empresariado privado? Creo que hay un factor que es importante, que no lo he mencionado, es que estamos en una crisis de inseguridad que no solamente hace que las empresas tengan que pagar más en seguridad particular, sino que esto constituye una especie de impuesto que le quita liquidez a todos los pequeños negocios y emprendimientos que hoy día tienen que, pagar cupos, extorsiones, atender con, horarios limitados, en un ambiente, de inseguridad que es el prevalente. Entonces, creo que ojalá esta fase cambie. Lamentablemente no soy muy optimista al respecto, pero yo confío que el Perú puede salir porque, mira, tenemos una macroeconomía, pese a todo, muy sólida. Tenemos un modelo económico que, pese a los intentos de vulnerarlo, ha sido, un puntal y resistió a Castillo. No hay que olvidarnos de eso. Y tenemos múltiples oportunidades, un país abierto a la inversión y al comercio, como lo demuestra la reciente edición de APEC. Entonces tenemos todo para salir adelante. Lo que nos hace falta es instituciones más sólidas y mayor liderazgo, insisto, y un apoyo de un equipo técnico que acompañe ese liderazgo y un mínimo consenso político. Y eso depende de que votemos mejor en las siguientes elecciones, informando cuáles son las mejores opciones y no cayendo presas a populismos fáciles o a promesas que son imposibles de cumplir. Tú como economista y como exministro de Economía, ¿cómo vislumbras un 2025 electoral con más de 30 y tantos candidatos, donde no hay cohesión, donde no hay fusión también del lado de la derecha? ¿Tú cómo ves este 2025? Dijiste que no ibas a ser tan optimista, pero ¿cómo miras estas próximas elecciones? Lamentablemente, cuando uno habla con las agencias calificadoras de riesgo, cuando uno habla con inversionistas fuera del país, no pregunta respecto de variables económicas, pregunta respecto a variables institucionales, a cómo está la democracia, cómo están los contrapesos, la calidad regulatoria, que es fundamental. Y eso, yo no veo, que esto esté ocurriendo, que haya un panorama, de sensatez y que esto se vaya a imponer. Ojalá que me equivoque. Tenemos que propiciar alianzas, creo que mayor información a la ciudadanía y pensar que nos estamos hipotecando nuevamente el futuro. Ya llevamos 10 años de estar creciendo por debajo de nuestro potencial y precarizando una sociedad que tiene todo para salir adelante con múltiples oportunidades y con una economía que no está
que está, digamos, no ha sido, digamos, sigue sólida. Veamos lo que pasa en Argentina, veamos lo que pasa en Colombia, veamos lo que pasa en el país vecino del sur, en Bolivia, países quebrados. Esos problemas no los tenemos acá. Es una base para poder construir una economía mucho más dinámica que finalmente favorezca la creación de empleo formal, que es lo que es la deuda pendiente con el país, y eso obviamente no lo estoy viendo tanto. Yo veo que el mundo se está yendo a opciones maximalistas, a posiciones de esquina, y no necesariamente a políticas sensatas. Lo bueno es que si tenemos un candidato presidente que aplica sensatez y no mueve mucho el gallinero, probablemente eso sea suficiente para darle cierta estabilidad y el sector privado hará lo suyo. Y ahora vámonos a nuestro pulso del mercado. El día de hoy tenemos un estudio interesante de apoyo consultoría sobre el entorno político y económico. Y fundamentalmente esto tiene 3 secciones: perspectivas políticas, monitoreo de la economía peruana, tendencias y perspectivas para los mercados del 2025, pero nos vamos a referir básicamente a la economía peruana. ¿Qué está pasando con la economía peruana? Hay algunos indicadores interesantes de recuperación para el cuarto trimestre sobre la economía. La confianza empresarial se encuentra en niveles más optimistas desde hace 15 meses. Hay una pequeña recuperación económica. La disminución de las tasas de interés a corto plazo en el sector corporativo han disminuido de 8.3 en diciembre del 2023 a 6.4 en octubre del 2024, una reducción significativa. ¿Y esto para qué es importante? Esto es importante porque definitivamente préstamos con menores tasas de interés recupera también un poco el tema del dinamismo y la inversión en el empresariado. Hay una recuperación del empleo y los salarios del sector formal privado. La masa salarial real creció en 4.5 de julio a agosto, sobre todo por un tema de rebote de las agroexportaciones. Y hay un impulso transitorio del retiro de fondos de la AFP. Ahora bien, la agroexportación. Hemos hablado de la importancia de la agroexportación en el país y se cierra el 2024 una producción a un 80% de los niveles del 2022. La recuperación del empleo formal en La Libertad, Lambayeque, Piura y la agroindustria pesa entre 25 y 35% del empleo formal. Y esto es importante, ha crecido 10 puntos prácticamente. La escasez de agua del norte sí preocupa para la agroexportación. Sequías persisten más allá del diciembre y habría problemas en el primer trimestre del 2025. El recurso hídrico es súper importante. Los problemas de almacenamiento de agua pueden perjudicar a Piura, sobre todo como una región importante. Los consumidores perciben que su economía se ha deteriorado menos, ¿no? Los hogares AB de alguna manera menos endeudados en el sistema financiero de 66 a 76% y en los CDE de 68 a 78% que hace 3 meses. Las presiones salariales serán más moderadas en los últimos meses y la capacidad adquisitiva va a mejorar. Esto puede ayudar para la campaña de fin de año tan importante para las industrias en general. Ahora bien, a nivel de ingresos laborales, el rebote de los ingresos sería más marcado en los sectores CDE. No nos olvidemos que somos una economía bastante informal, de mucho emprendedor, pero de alguna manera que esto genera un mayor consumo. Interesante definitivamente este estudio. La economía habría continuado recuperándose a inicio del cuarto trimestre. La recuperación de la economía seguiría tanto en el cuarto trimestre como en el primer semestre del 2025. Y esto es muy importante porque hay una perspectiva, a pesar de ser un año electoral, de una mejor tendencia en el 2025. Ahora bien, solamente para terminar así muy rapidito las tendencias del mercado del consumo al 2025, hoy por hoy los hogares son cada vez más pequeños, ya son 35% que tienen promedios más altos
básicamente entre 1 y 2 miembros. Y esto de alguna forma está creciendo hogares pequeños en general. El gasto per cápita de estos hogares es 1.7 veces mayor a los hogares de mucho más cantidad de gente. El envejecimiento poblacional generará cambios sustanciales en diversos mercados. Gente de 45 a 59 años ya tiene un 23% en gastos de salud y de 60 más en un 26%, con lo cual todos los elementos que tengan que ver con salud, que también tengan que ver con la alimentación, con el deporte, para ese segmento puede ser muy interesante. Interesante este estudio de apoyo consultoría del SAE. Hay mucho más información como el rol de la mujer en la toma de decisiones del hogar, los pequeños negocios y consumidores, crecimiento explosivo en los pagos digitales, entre muchas otras información. Interesante este estudio. Vámonos a un corte y regresamos aquí desde Arequipa en su programa El Cliente. Alfonso, de la degradación a la reconstrucción, hemos sido muy incisivos en esta frase, la reconstrucción de nuestro futuro. ¿Cómo miras el panorama del 2025, un año electoral, año complicado, desde la CONFIEP que te ha tocado a ti presidir? ¿Cómo ves este futuro? Decía Elmer Cuba hace poco en la disertación que necesitamos crecer en el orden del 5% y que estas cuerdas separadas que tú decías en una entrevista que te hice que ya no existen, parece que todavía están ahí y no logramos juntarlas. La degradación viene porque la institucionalidad en el Perú ha decaído mucho. Hemos bajado posiciones en la competitividad, teniendo este gran potencial de crecimiento, no lo estamos aprovechando. Hay una degradación también de valores y principios. Totalmente, totalmente. Entonces, para poder crecer no al 3 ni al 4, sino al 7, 8 o doble dígito, como tenemos realmente poder hacer en épocas del superciclo minero, en épocas donde el sector agrícola ha venido ocupando unos espacios enormes y yo no, en eso yo no quiero hablar de cuánta fruta o qué lugar ocupamos en el mundo, sino cómo ha influido este sector sobre la población, cómo ha logrado incorporar a 2 millones de peruanos hacia la formalidad, hacia una vida más decente. Hemos cambiado los hábitos y costumbres. Antes la población compraba sus mercancías en el piso, intercambios, y hoy día van al supermercado y pagan con su tarjeta de débito, ¿no? Tiene con su yape, pagan ni siquiera débito, tiene razón, con su plin, con su yape. Entonces, hoy día todos tienen teléfono celular, todos nuestros trabajadores se comunican entre sí a través de WhatsApp. Entonces hay una dinámica, ha mejorado sustancialmente el ingreso. Hemos generado, o se ha generado capacitaciones a esto, lo cual le permite acceder a bonos de productividad, le permite acceder a créditos en los bancos a tasas razonables. Entonces, todo esto, ¿no?, gracias a que, por ejemplo, un sector se ha institucionalizado, gracias a una ley promotora, gracias a acceso a terrenos con agua formales, ¿no?, que son una pequeñísima parte del universo agrícola que tiene. El Perú tiene 8 millones de hectáreas agrícolas y la agroexportación ocupa 240.000 hectáreas. O sea, hay una fracción minúscula de esto. El potencial es tremendo en minería, en agricultura, y puedo seguir citando sectores. Necesitamos tener un Estado administrador que sea eficiente, que acompañe, orienta, por supuesto, en nuestro sistema. Para que la economía crezca se necesita el concurso del administrador y del administrado, así no nos gusten los nombres. El administrador, regulador, promotor,
dueño de los recursos naturales, es el que tiene que generar el primer paso, ¿no es cierto?, al dar concesiones, dar licencias de agua. Todo esto es del Estado. El Estado tiene que generar garantías sobre sus activos, sus derechos, ¿no es cierto? Y esto requiere el concurso del privado para que esos derechos se conviertan en valor. Claro, ahora perdóname que te interrumpa. El gran problema de todo lo que acabas de mencionar está fundamentalmente en las capacidades profesionales que contrata el Estado. Lamentablemente no tenemos las mejores personas en el Estado y las mejores personas no quieren entrar tampoco al Estado. Entonces, es como cuando hablamos de cómo construimos nuestro futuro en este lema del CADE, es un poco difícil con gente no preparada. Mira lo que ha pasado en el BCR y lo que dice Julio Velarde con respecto a su gente y al equipo. Por eso que es una institución que funciona. Una pregunta, porque en marzo tengo entendido que tú dejas la CONFIEP. ¿Cuál es tu conclusión en este periodo como presidente de CONFIEP? ¿Cuánto es el rol que la CONFIEP puede hacer en esta reconstrucción del futuro? ¿Y qué vaticinas y qué te faltó hacer? ¿No? Tenemos una responsabilidad y hay que entender que tenemos una responsabilidad. Creo que hay que resaltar los temas de idoneidad. Hablaste de incapacidad en los funcionarios. Creo que necesitamos idoneidad de candidatos, pero para lograr tener la idoneidad de los candidatos, primero tenemos que tener honradez, tenemos que tener institucionalidad, tenemos que tener códigos de ética, ¿no? El que se aventura a trabajar con el Estado no quiere pues terminar acusado, ¿no? Entonces los buenos funcionarios son los que has mencionado, por ejemplo, entre otros. Hay muchos buenos funcionarios en el Estado, muchos buenos y que son héroes, oye, porque realmente es muy difícil trabajar con el Estado, pero es necesario. Entonces, de hecho, esas brechas nefastas que hoy día tenemos se convierten en tremendas oportunidades en un país que tiene los recursos económicos para afrontarlo. Entonces, lo que nos está faltando es integridad, ¿no? Y capacidad de gestión del Estado. Alfonso, te agradezco muchísimo. Un placer siempre estar contigo. Gracias. ¿Qué te ha parecido este CADE de ejecutivos hasta ahora? Porque todavía no ha terminado. Hubo la disertación del presidente Uribe y de alguna manera tiene un gran reto de la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro. Tú eres una marca que está muy identificada con la provincia y donde entran los pueblos más recónditos del país. ¿Tú cómo miras desde tu visión comercial este país que no es Lima solamente, sino que está en el interior y que sufre una serie de elementos tal vez hasta de abandono? ¿Cómo miras este reto de este CADE de la reconstrucción a un futuro mejor? Nosotros como empresarios tenemos la responsabilidad también de velar y llevar algunos programas de la mano con algunas entidades del gobierno, las cámaras de comercio o los aforos donde están los empresarios, de tal forma de que también podamos promover en que el mediano o el pequeño empresario pueda trabajar en un lugar seguro, ¿no? O sea, de hecho, nuestro canal tradicional al día de hoy es sumamente importante en el Perú para todas las empresas de consumo masivo y hay un estudio que casi un 83% de bodegueros que veían peligrar sus negocios justamente por todos los cupos que ellos pagan y por todas las extorsiones que hay al día de hoy. Entonces, realmente creo que nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad bastante importante de ver cómo podemos ayudar y generar esa seguridad, no solamente para nuestros empleados, porque al día de hoy manejamos como Industria San Miguel como más de 3.000 y pico de personas que trabajan en Perú y alrededor de todos los países 7.500 familias. Y creo que es importante ver esos tipos de programas y que realmente podamos apoyarlos a que puedan seguir existiendo, porque el peruano es emprendedor innato. Es el lugar donde más se emprende. Tenemos esa vena emprendedora y nosotros tenemos como propósito dar todo nuestro espíritu emprendedor para alimentar un futuro próspero. De este peruano que justamente tiene limitaciones para emprender y que tal vez decida no abrir la bodeguita de la esquina porque ya se ha dado cuenta que hay muchos asaltos alrededor.
¿qué hacer desde el punto de vista de empresa privada? ¿O tú pedirías al gobierno que de alguna manera genere acciones concretas para que estos pequeños empresarios, microempresarios, puedan realmente tener una tranquilidad y una paz para salir adelante? Primero, empezar cuidando a nuestros empleados, que al día de hoy nosotros repartimos en todos los puntos de venta y llegamos a los lugares más lejanos del Perú. Y creo que primero darle seguridad a ellos y también luego poder construir alianzas para intentar ver, oye, qué se puede hacer por distritos o por zonas, ¿no?, en las que tenemos influencia y aportar como empresarios a esos programas, ¿no? Pero creo que es clave porque tenemos ejemplos, como lo han mostrado en otros países, en los cuales hay presidentes que han tenido políticas interesantes, los cuales ha ayudado mucho al crecimiento y sobre todo tener la confianza para que más jóvenes no se vayan del país, porque creo que el futuro lo hacen los jóvenes y al día de hoy muchos están saliendo fuera del país por el tema de inseguridad. Entonces creo que como empresa nosotros apostando por Perú, dando más trabajo a más gente. Este año estamos invirtiendo en más de 5 líneas de producción, alrededor de 5 líneas. Vamos a dar más trabajo y esperamos poder seguir contribuyendo a ese impacto en nuestro país de desarrollo, que es el que venimos haciendo en toda nuestra historia. Ese crecimiento que tú comentas y esa apuesta por el Perú, ¿cómo vislumbras el 2025? Un año difícil, electoral, pero desde el punto de vista comercial, tú que manejas la parte corporativa, ¿ustedes van a continuar invirtiendo, van a seguir apostando por el país? ¿Cómo miras el futuro? Seguimos apostando por desarrollar a nuestros equipos, a todo el talento y también poder generar mayor desarrollo y mayor sinergias con toda la organización. Vemos el año 25 con mucho optimismo. Realmente nos ha tocado vivir crisis muy duras a lo largo de nuestra historia como empresa, no solo acá, en otros países también, en Brasil, o sea, en distintos países. Y creo que eso ha forjado en nosotros la resiliencia y siempre tener una actitud positiva. Creemos que no hay escenario perfecto. Lo que tenemos que ver es seguir contribuyendo y que esa confianza que nosotros damos como inversionistas y seguir apostando por la gente y que siga habiendo trabajo para la gente, es una economía circular. Mientras la gente tenga donde trabajar, como lo veíamos, hay menos delincuencia. Entonces creo que los peruanos y los empresarios que somos peruanos debemos apostar por eso, por construir más y seguir apostando por nuestra patria para que podamos de esa manera también intentar de que no haya más pobreza, porque la pobreza trae la delincuencia. Entonces creo que es clave poder centrar nuestros esfuerzos en eso. Y espero tenerte en estudio en una próxima oportunidad para hablar todos los temas comerciales, los crecimientos en otros países y tal vez poder visitar una de tus plantas. ¿Te parece? Ya, muchísimas gracias. El día de hoy me complace presentar acá en el CAE Ejecutivos a Fernando Aguiluz, gerente general del BBVA, uno de los líderes más connotados que tiene este país. Fernando, bienvenido nuevamente al cliente. No sabes qué gusto me da verte, ver a tu público. La verdad es que a mí me da un gusto tremendo y ojalá podamos tener próximamente una entrevista. De todas maneras, te comprometo a hacer una entrevista ya con todas las de la ley, como se dice. 1 en 1 millón. ¿Te suena esa frase? Me suena y me recuerda a la niñez peruana. La verdad es que ese libro lo hice con todo el corazón, con todo el cariño, pero sobre todo pensando en los niños peruanos. Porque como bien saben, las ganancias que se tengan del libro van a estar destinadas a la niñez peruana. Lo empecé a escribir al final de pandemia y durante 9 meses me dediqué a ponerle corazón, pasión y alegría para poder regalarles un poquito de mí a todos y a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el mensaje principal que debería quedar una vez que lo has leído? Que tienen que creérsela que se puede. Todo en la vida se puede. No hay adversidad que no se pueda salir adelante y ante cualquier adversidad siempre hay una oportunidad y siempre hay una familia que te acompaña y siempre hay un amigo que te da la mano. Y mi papá decía, más vale tener amigos que tener dinero. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, hablaba un poco de cómo de alguna forma tenemos que combatir la violencia. Tú que vienes además del sector empresarial y del sector de donde miras a la gente, las pymes, que están sufriendo también este tema de extorsiones y violencia,
¿Cómo miras el futuro en ese sentido, teniendo además de México también con una problemática similar o tal vez más dura? En México no se actuó en tiempo, en forma, tanto gobierno, iniciativa privada y sociedad, para poner un alto a la inseguridad. Y hoy estamos viendo índices de inseguridad altísimos y estamos viendo que el narcotráfico y algunas actividades están creciendo más allá de lo que se hubiera esperado la sociedad mexicana. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Creo que es un gran momento de trabajar gobierno, iniciativa privada y sociedad para poner un alto. Yo creo que el país no nos podemos permitir que siga creciendo el tema de la delincuencia o de la inseguridad. ¿Por qué? Porque lo vemos en las pymes, lo vemos en los pequeños empresarios que sufren cierto grado de extorsión. Pues no puede ser que el emprendimiento peruano que va saliendo adelante tenga que pagar esa extorsión. La ciberseguridad es algo que preocupa. Han habido algunos incidentes con algunos otros bancos, cómo el BBVA se vulnera de estos hackers y de estos temas en la que la data del cliente, sus claves son tan importantes. Tenemos un área global donde vemos todos los temas de ciberseguridad, dónde pueden darse ciberataques, cómo irlos previniendo y cómo tenemos que trabajar e invertir para prevenir en la medida de lo posible estos ciberataques. Para nosotros la seguridad de nuestros clientes es lo primero. Y también trabajamos mucho en el tema de educación de nuestros clientes, para que no les roben sus claves, para que sepan qué sitios frecuentar, qué no sitios frecuentar. Y tenemos productos que estamos diseñando y trabajando para mejorar la ciberseguridad. Por ejemplo, la tarjeta de crédito. Tenemos la única tarjeta de crédito en el mercado peruano que tiene el CBB dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú tienes una transacción digital, pones ese número y te sirve para una sola vez. Nadie puede robarte la información. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer tenerte nuevamente aquí en El Cliente y seguimos conversando. Me encanta, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y comprometido a estar con tu público. Muchas gracias. Este bolso fue elaborado por una de las empresas creadas gracias a Impulsarred. Para su confección se reutilizaron uniformes en desuso de Refinería La Pampilla y estaciones de servicio Repsol. Impulsarred es un programa que nace de la mano de Repsol para impulsar la creación y formalización de negocios en Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucayama y Chancay. Descubre más en www.compromisorepsol.p/Impulsarred o síguenos en nuestras redes sociales. El día de hoy me encuentro acá en el CAE 2024 con Luis Vázquez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Repsol, que nos hablará de todas las novedades que Repsol tiene, como Impulsarred y todo el tema del cambio energético. Bienvenido al cliente nuevamente. Marco Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que muy contento de estar en este evento muy importante que nos sirve tanto a empresarios como a instituciones del gobierno para reflexionar sobre el desarrollo del país, ¿no? Eso lo que has dicho es muy importante. De hecho, la segunda parte de la frase del CADE es la reconstrucción de nuestro futuro. ¿Cómo la empresa privada, cómo Repsol concretamente apuesta a esta reconstrucción de nuestro futuro? Sí, mira, nosotros estamos ya hace casi 30 años en el Perú. Como grupo hemos invertido en el país $4.000 millones en toda la cadena energética de hidrocarburos en la que estamos, ¿no? Es una apuesta a largo plazo, o sea, ahí es muy importante contar con la estabilidad jurídica que necesita este tipo de inversiones, pero cuando encontramos un mercado que es atractivo y con condiciones favorables para invertir, pues lo hacemos, ¿no? Es el caso de Perú. Creemos que no solamente contribuimos en la calidad de la inversión, que genera también ingresos al fisco. O sea, nosotros hemos contribuido al fisco en todos estos años en más de $21.000 millones, pero también contribuimos en trabajo de calidad, trabajo realmente que es sostenible, formal, ¿no? Tenemos 3.200 personas trabajando con nosotros y todo eso pues genera una contribución importante al país, ¿no? Y evidentemente una de las reflexiones que nos llevamos en este CADE es también lo que nos corresponde como empresas también sobre el impacto en la sociedad
el impacto en los peruanos, ¿no? En el día a día y de qué manera podemos contribuir al país, no solamente mediante las inversiones, sino mediante proyectos tangibles que sean para beneficio de la comunidad. A eso me quería referir, Luis. El día de ayer estuvo el expresidente Gaviria y comentaba de que definitivamente las empresas privadas no pueden estar alejados del tema de la sociedad y el tema de las comunidades. Ustedes han lanzado un programa de Impulsarred de aproximadamente 15 millones de soles en inversión. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, definitivamente es algo que lo tenemos muy incorporado en la compañía. Nuestros programas sociales ya tienen casi más de 20 años en diversos aspectos, ¿no? Arte, deporte, educación. Este proyecto en particular, Impulsarred, nació el año pasado. A mediados del 2023 decidimos hacer un piloto que lo que quería era promover la formación de emprendimientos, brindando formación a las comunidades, ayuda a la formalización y darles capital semilla, ¿no? Así que el 23 se formaron 7 emprendimientos, fue el piloto que creamos, pero tuvo tal éxito y los emprendimientos tienen tal éxito actualmente que este año nos hemos propuesto la creación de 45 emprendimientos en toda la zona de Lima Norte, que va desde Ventanilla hasta Chancay. Estimamos que esto va a beneficiar a un ecosistema de aproximadamente 10.000 personas. Se ha hablado justamente de que estamos en un momento de degradación de las instituciones, del tema político, del tema ético, del tema moral en muchos casos. ¿Qué te está dejando y cuál es el rol que tú crees que una empresa tan importante como Repsol tiene dentro del país? Hemos hablado del tema de sociedad, pero ¿qué te está dejando? ¿Crees que hay un optimismo hacia futuro o más bien te está dejando un cierto aroma a que esto no tiene mucha solución? Mira, yo creo que este tipo de eventos son muy necesarios. O sea, siempre es bueno tomarse un espacio para la reflexión, la coordinación y ver qué medidas en conjunto tenemos que tomar, ¿no? El título de CADE es dice mucho, ¿no? Hay que apostar por la reconstrucción. Porque sí, es verdad. O sea, si queremos apostar por un país, ya sea desde el punto social o desde el punto medioambiental, con mejores condiciones, tenemos que reconstruir las instituciones, tenemos que crear confianza para la inversión, tenemos con nosotros como compañía apostar en largo plazo. Que se lleve todo esto a la práctica, ¿no? Y que se lleve todo a la práctica. Creo que los invitados han mostrado ejemplos muy interesantes. Hemos escuchado el ejemplo de Colombia y algunas, por ejemplo, ayer el de McKinsey también dio una perspectiva de dónde podríamos invertir como país. O sea, yo creo que nos llevamos mucha información. Y bueno, y hemos hablado con muchas empresas y también autoridades de que creo que hay tarea por hacer y creo que las ganas están, pero hay que empezar a coordinar. La degradación, este título que pone el CADE, la degradación por la cual nosotros estamos hacia una reconstrucción de un futuro mejor. Nos hemos degradado en instituciones, en la parte política, en la parte económica. Hay que reconstruir el país. ¿Con qué se empezaría esta reconstrucción? Empezando por qué. Por defender a la familia, por entender que el Perú no es una promesa, el Perú es una realidad y que tiene todo para salir adelante. Lo único que necesita es una cirugía mayor con voluntad política y con una visión de país, que es lo que yo ofrezco desde el PPC como un partido que además de gente correcta, honesta, sin prontuario, ejercer desde el día 1 con una gama de medidas que ya estamos trabajando con expertos para no perder un solo día, darle seguridad a los peruanos, a las peruanas, acabar con esta lotización y esta extorsión que vivimos todos, en fin, lograr un fin de ciclo. Hay que arrasar con el viejo ciclo de la forma de hacer política por repartijas, por componendas, hacerlo de manera honesta. Y creo que hay millones de patriotas peruanos que están esperando que surja esa posibilidad. Esa ya surgió. ¿Cómo usted haría para buscar esa filosofía y esa idea que usted tiene de país, pero que además va a necesitar un equipo detrás para que pueda calar en ciudades
donde hoy por hoy se sienten olvidadas y que de alguna manera ha sido el reflote de mucha gente de izquierda y de mucha gente comunista, donde la comunicación es el gran problema. El problema es el doble discurso, hablar lo políticamente correcto. O sea, si yo no hubiera denunciado, como dice en la OEA, a los tiranos como son tiranos, al doble discurso, a la cobardía de quienes abstuvieron, hoy por hoy muchas partes en el mundo seguirían aplaudiendo el fraude de Maduro. En el Perú lo que falta es voluntad política y un diálogo, como he mencionado, un diálogo para entender lo que ya nosotros en el PPC entendemos cuál es la realidad nacional. Lo que hay que hacer es afrontar las causas para erradicar los problemas de raíz y darle solución, porque debemos ser los solucionadores de los grandes problemas nacionales. Ahora, es cierto lo que tú mencionas, que ha sido visto antes como un partido capitalino. La vocación de hoy es de un partido de todo el Perú, y comenzando por las regiones más afectadas. Álvaro Uribe decía hoy que de alguna forma hay que estrechar todo el poder de lo que es la empresa privada y lo que ejerce para efecto de la economía de la empresa privada con la parte política, con la parte económica. Y hasta se atrevió a decir que tal vez hasta los cánon mineros deberían tener una administración también privada por la tecnología, por el profesionalismo que tiene el empresariado privado. ¿Cómo hacer para la regionalización, que de alguna manera tenía muy buenas intenciones, pero si no hay gente capaz, si no hay una buena meritocracia, es muy difícil que con los recursos que tenemos económicos, que no nos faltan, podamos hacer realmente mejores obras? Lo que él, cuando hace este análisis comparativo de distintos países, e incluso menciona a los Estados Unidos, habla también de un nuevo aire en la región. Y ese nuevo aire es un aire anti-Sao Paulo, anti-foro, anti-caviar. Va a decir, ¿qué nos está diciendo en la conferencia de hoy? Si rescatamos el valor real de los empresarios, de quienes apuestan, de quienes generan oportunidades, de lo que él dijo, el círculo virtuoso, que además reduce la pobreza, ligándola a los emprendedores. ¿Qué hay que hacer con los emprendedores del Perú? Reconocer que existen, quitarle todos los trámites posibles, habidos y por haber, porque son empresarios, son capitalistas, son libertarios, no son comunistas. El 98%, 98.7%, decía el presidente de CONFIEP, Alfonso Bustamante, más o menos son micro y pequeñas empresas. Esas micro y pequeñas empresas no las dejan crecer. De hecho, hay 200 o 300 mil empresas que quiebran en este país y que de alguna manera todo este aparato de alcaldías, de cierres de locales, de la SUNAT, no los deja crecer. De hecho, estas micros se van creciendo porque justamente por el tema de la imposición tributaria prefieren abrir otra pequeña empresa y otra pequeña empresa. ¿Qué haría usted como presidente de la República para justamente decir lo que decía el expresidente Uribe? Vamos a apoyar al emprendedor, vamos a darle periodos de gracia, vamos a hacerlos crecer. Evidentemente, la solución está en la creación de la riqueza. Inversión, estabilidad, previsibilidad, reducir todos los trámites. La reforma digital, por favor. El salto digital se puede ejecutar en 3 años. Yo lo he estudiado años, dicho sea de paso. La reforma educativa, bueno, también, pero para eso necesitas una visión interdisciplinaria de la realidad peruana, una visión del porvenir del Perú y asegurarle que todos los peruanos somos necesarios, salvo aquellos que sabotean permanentemente la democracia, la institucionalidad y asaltan al Estado. Terminamos la jornada de estos 3 días en el CADE Ejecutivo 2024, que nos trajo varias conclusiones y reflexiones. Definitivamente es importante no llevar estas cuerdas separadas entre la empresa privada y el Estado. La ausencia de este CADE por el Estado ha sido importante también y lamentable. El título de este CADE es de la degradación
a la reconstrucción de nuestro futuro, pero no vamos a poder reconstruir nuestro futuro si estas cuerdas hoy separadas no se juntan y trabajamos a futuro. Una de las conclusiones es que crecemos entre 2 o 3% cuando este país tiene todo para crecer por el orden de los 5 o 6% si es que trabajamos en conjunto. Nos vemos el próximo sábado aquí en su programa El Cliente, siempre trayendo nuevas novedades de la empresa privada. Nos vemos. Este programa llegó gracias a... Cámbiate a la nueva fibra Movistar y llévate un bono de 1000 megas por 6 meses. Escuela de Posgrado de la UTP.